Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. En esta ocasión queremos abordar un tema de gran importancia como es la ley y los profetas o Moisés y los profetas. Hemos visto la gran necesidad de abordar ese tema en particular y tratar de aclarar todas estas falsas interpretaciones que han levantado estos cuatro imperios religiosos como son los católicos, protestantes, evangélicos y branamistas. El tema de la ley y los profetas es un tema profundo, pero lo vamos a estar tocando de una manera general y aún así demostrando que todos estos argumentos que utilizan estos hombres para decir que ya hoy no existen profetas o que los profetas fueron hasta el tiempo de Juan el Bautista. Hay otros que interpretan diciendo que fue hasta el tiempo de Juan, el discípulo que escribió Apocalipsis, y tenemos el ejemplo de los branamistas, que dicen que el último profeta fue William Marion Branham. Vamos a demostrar y a comprobar que todas estas interpretaciones son falsas y que la única revelación que se debe aceptar en particular es la que trae el profeta mensajero viviente, como cada generación anterior tuvo que aceptar la revelación del profeta que le correspondió. Acompáñenos pues en este tema, le invitamos cordialmente para que esté muy atento. El primer punto que queremos abordar es si la ley y los profetas fueron abrogados. Si realmente este texto que habla la Biblia en Lucas 16:16 y en Mateo 11:13 se refiere a que los profetas terminaron en Juan, que todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan o eran hasta Juan. Mateo 5:17 el Señor Jesucristo dice: no penséis que he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Ahora, ¿qué es cumplir la ley? Cumplir la ley es vivirla sin quebrantarla, es estar por encima de esas leyes que ponía Dios, y la única manera de estar por encima de esas leyes era venir con una ley más alta, con la ley del Espíritu con la cual vino Jesucristo. Por eso Él cumplió la ley a cabalidad, pero no de la manera en que los hombres querían que la cumpliera, guardando el sábado, haciendo las abluciones, los sacrificios, no, porque Él mismo era el cumplimiento de ese cordero que se inmolaba año tras año. Él mismo quitó eso, abolió eso, porque Él era el cumplimiento espiritual de esas figuras naturales que venían año tras año, generación tras generación, en cada profeta que vivió bajo la ley. Debemos hacer claridad entonces entre lo que es cumplir la ley y entre lo que es dar cumplimiento a las profecías de la ley que le concernían al Señor Jesucristo. Y en Lucas 24:44 es donde vemos que el Señor Jesucristo dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, Jesús refiriéndose a sus discípulos, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y otro ejemplo claro es cuando el apóstol y profeta Pedro está en la azotea y Dios le envía una visión a través de un ángel, y él ve que se desenvuelve un rollo, un pergamino, donde hay animales, cuadrúpedos, reptiles, y la ley exigía a los judíos que ellos no podían comer ese tipo de animales. La voz del ángel le dice: Pedro, mata y come, pero Pedro dice: no, nunca ha entrado cosa inmunda en mi boca. Pero vemos que allí la revelación es que esos cuadrúpedos y esos reptiles significaban las naciones. Era Dios mostrándole a Pedro que él había limpiado a las naciones y que era necesario que él fuera a casa de Cornelio, un gentil, un hombre de las naciones, no un judío, a predicarle el evangelio. Esto eran pues las abluciones, las cosas, las figuras naturales de lo que habría de venir y que quedó abolido en el Antiguo Testamento. Mas no así los mandamientos, mas no así los profetas y la ley mismos, porque vamos a mirar
que tanto los profetas como la ley dependían directamente de los mandamientos de la ley de Moisés. El segundo punto que queremos tocar es la ley y los profetas como la ley y la gracia. La ley y la gracia siempre han estado unidos, siempre han estado ligados y siempre han existido. No quiere decir que en el tiempo de la ley no existía la gracia, o que en el tiempo de la gracia, hoy, después de la muerte del Señor Jesucristo, no exista la ley. Esa es una falsa interpretación. No era que en el tiempo de la ley no hubiera gracia, porque la gracia eran los profetas que venían y salvaban por medio del Espíritu de Dios. Noé salvó su generación, Moisés salvó a sus creyentes, a sus fieles, a los que Dios le dio, y cada profeta guió al pueblo hacia la salvación. Que aún no se había manifestado el plan de la redención, eso es otra cosa, pero la gracia era manifestada a través de cada profeta y la ley era manifestada a través de ese mismo profeta. En Romanos 3:20, Pablo dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces lo que no se conocía antes era el pecado, y lo que realmente no se conoce en cada generación es qué es pecado para esa generación. Es el profeta el que viene y trae un nuevo orden y una nueva revelación, definiendo nuevamente qué cosas son pecados. Porque ya que todo avanza, en el tiempo de hace 60, 70, 80 años, prácticamente no existía la televisión y no se podía definir si era pecado o no. Vino William Branham y definió eso como pecado. Dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y es el profeta mensajero el que viene y trae un orden nuevo, revelando qué es pecado para esa generación. El profeta es el que da a conocer el pecado de su tiempo, ya que el pecado de la generación o de las generaciones pasadas no es el mismo pecado de la generación presente. Un ejemplo claro es cuando Jesús magnifica la ley diciendo: oísteis que Moisés dijo, pero yo digo. Y vemos también hoy que el profeta del día presente, el profeta Cacú Philip, muestra que en la generación pasada, cuando estuvo William Branham, ver el fútbol o jugar el fútbol no era pecado, no había sido definido como pecado. Tampoco el llevar su boca al sexo de su pareja no había sido definido como pecado. Pero el profeta Cacú Philip viene y redefine el pecado, como cada profeta en su tiempo redefinió el pecado y trajo un nuevo orden. Y por eso la escritura es clara diciendo que cuando viniera el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el Espíritu que viene en cada profeta, cuando venga ese Espíritu Santo, redarguirá, convencerá al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Y cada profeta ha cumplido este ministerio, ha cumplido esta labor, y por eso hoy podemos tener la revelación profética que toda la ley y los profetas vienen, acompañan o están representados en el profeta vivo de su tiempo. El pecado de la generación anterior no es el pecado de la generación siguiente, ya que Dios obra en diferentes dispensaciones de maneras distintas. Un ejemplo claro es que Enoc, antes de Noé, no podía beber el vino, no podía tomar el vino, porque era el espíritu de Elías, era el espíritu del rapto. Pero Noé sí tomó el vino. Otro caso fue que Jesús y sus discípulos podían tomar el vino, mientras que Juan el Bautista no podía tomar el vino, porque lo que era pecado en el tiempo de Juan posiblemente no puede ser pecado en el tiempo de Jesús. Aunque los dos tenían el mismo Espíritu Santo, el pecado era definido de diferente forma porque eran dispensaciones distintas. Y la ley es lo que nos da a conocer el pecado. Cuando un ángel de Dios desciende a la tierra, ese ángel levanta un profeta. Y es este profeta quien nos da a conocer
el pecado en la generación a la cual él es enviado. Este profeta trae nuevos mandamientos para contrarrestar el avance del pecado, ya que por ejemplo en la generación anterior no existía el internet, en la generación antes de William Branham no existía la televisión, y por eso William Branham vino y dijo: si yo tuviera un televisor lo estallaría con mi escopeta. Kaku Philip, que es nuestro profeta de nuestro tiempo, también redefine el pecado diciendo que a no ser por causa de trabajo no debemos utilizar el internet. Lo que el Señor Jesucristo quiere decir cuando se refiere a Moisés y a los libros de los profetas, o sea, a la ley y los profetas, no es que ambas cosas están separadas, sino que Él siempre las engloba, las abarca en uno solo, porque la ley y los profetas siempre han venido unidos, implícitos en cada profeta que Dios ha manifestado sobre la tierra. Cuando un profeta viene a la tierra es cuando desciende la iglesia sobre la tierra, y la única manera para que Dios haga descender la iglesia sobre la tierra es a través de las dos alas de la gran águila, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, es decir, la ley y los profetas. Asimismo, la única manera en que Dios tiene para hacer subir, para raptar a su iglesia, es a través de la ley y los profetas. Por eso, cuando hay un profeta sobre la tierra, es cuando podemos decir que la ley y los profetas están vigentes. Los profetas nunca predicaron de la misma manera. Ellos no enseñaron la misma cosa, sino que cada uno enseñó y predicó conforme a la dispensación del Espíritu que le influía. Es esto lo que vemos en el ejemplo de que Noé podía beber el vino mientras que Enoc no lo pudo beber. Juan el Bautista no tomaba vino y a su madre aún le fue dicho que desde el vientre lo guardara de esto. Y los discípulos y Jesús sí podían tomar el vino. La ley viene, o más bien un profeta viene con dos cosas, y es que es con la ley y la gracia, con la ley y los profetas, con el día y la noche. Y él viene por un lado con la ley para el juicio y la condena del incrédulo, y por el otro lado con la gracia para salvar a los escogidos de su generación. Tanto la ley como los profetas se siguieron manifestando en la nueva alianza. ¿Por qué? Porque la ley y los profetas siempre han estado unidos. La ley es la sombra de la gracia. Y no puede existir una sombra sin un cuerpo que la refleje. No puede existir la ley, que es la sombra, sin la gracia. Porque la gracia es el sol que hace que exista la sombra, que es la ley. Cuando las iglesias leen Romanos capítulo 6, verso 14, ellos dicen: ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, diciendo que ya no estamos bajo el Antiguo Testamento, sino bajo el Nuevo, y separan, mutilan la palabra de Dios, porque habíamos dicho hace un momento que Dios utiliza las dos alas de la gran águila para avanzar con su iglesia. Él no puede hacer avanzar a su iglesia solo con el Nuevo Testamento o solo con el Antiguo Testamento. No, Él siempre hace avanzar a sus escogidos con esas dos alas de la gran águila. Hace descender cada que viene un profeta, y ese profeta vuelve y asciende con su grupo cuando termina su obra sobre la tierra. Por eso es que decimos que un profeta es la manifestación de la ley y los profetas sobre la tierra. Es esto lo que enseñan en todas las iglesias, que la ley no es para el Nuevo Testamento. Otros dicen que al no estar ya más bajo la ley, tampoco estamos bajo los profetas, porque sencillamente los profetas y la ley eran hasta Juan. Es esto lo que enseñan, pero no es así. Pablo no le estaba hablando ni se estaba dirigiendo con sus escritos al mundo incrédulo de su tiempo, pero Pablo le estaba hablando a su generación, a los escogidos que Dios le había dado a él. Pablo se refería a aquellos que le habían aceptado a él mismo como el profeta mensajero de su tiempo,
a aquellos que le habían reconocido. Pablo fue el primer profeta a los gentiles después del Señor Jesucristo, y por eso le dijo a los que creían en él: ustedes, no el mundo, ustedes, los que creen en mí, ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley es la que viene a condenar al mundo, la que viene a condenar a las naciones, mientras que la gracia es la que viene a salvar. La misma agua que salvó a las 8 personas en el tiempo de Noé es la misma agua que condenó al incrédulo que no creyó en Noé. Y aquí está este ejemplo muy claro de qué es la ley y la gracia, qué es la ley y los profetas manifestada cada vez que un profeta viene a la tierra. Bien, Romanos 3:19 dice Pablo: pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Por eso el profeta Cacufilip viene a pronunciar el juicio y el cambio de vida, porque él trae la ley. La ley es que él viene con todo el Antiguo Testamento, es decir, con los profetas y los redimidos a la tierra, y esos hombres, esos profetas con sus grupos, se siguen perfeccionando junto a la iglesia viva que se está manifestando sobre la tierra. Cada vez que un profeta viene, él desciende con la ley y los profetas, es decir, con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto no es solo letra, como lo tienen en sus cabezas los religiosos católicos, protestantes, evangélicos y branhamistas, sino que es la revelación de Jesucristo, que nos muestra que son personas, que son seres vivos, que están en otra dimensión, ¿sí? Ya no están en un cuerpo físico, pero que se siguen perfeccionando junto a la iglesia. Pablo, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y William Branham y sus grupos, sus gentes, sus generaciones, se siguen perfeccionando hoy a la luz, bajo el sol de justicia manifestado en Cacufilip. Y las sombras son ellos, por ello ellos son la ley, y nosotros, el profeta y el grupo que cree en él, es la gracia. El sol y la luna, las dos alas de la gran águila. Esto es la ley y los profetas. Un verdadero cristiano no está bajo la ley que trae ese profeta, sino bajo la gracia que manifiesta a Jesucristo en ese profeta. Porque la gracia de Jesucristo, como lo dice Juan 17:3, es creer en el que Él ha enviado para nuestro tiempo. Esa es la verdadera gracia manifestada para un creyente, pero la ley es manifestada para el incrédulo. Rechazar un profeta es acogerse a la ley y quedar bajo el juicio de Dios, mientras que recibir la gracia, recibir al profeta, es recibir la gracia y la salvación. En Romanos 3:19 y 20, Pablo mismo era la manifestación de la ley y los profetas. La ley, es decir, el juicio y la condena para quienes no aceptaron a Pablo. No lo aceptaron como profeta mensajero, pero Pablo dice que él como perito arquitecto puso el fundamento. A aquellos que sí le aceptaron como ese perito arquitecto, como ese profeta que venía a poner la base para edificar la iglesia gentil, esos hombres son los que realmente recibían la gracia. Los demás, los que le rechazaron, simplemente estaban bajo la ley y bajo el juicio de Dios. Esto era lo que Pablo enseñaba para su tiempo. De tal manera que Pablo dijo: si aún un ángel del cielo viene y enseña, si aún los discípulos de Jesús enseñan diferente a lo que Pablo estaba ya predicando sobre la tierra en su tiempo, cualquiera de ellos estaba bajo la maldición de Gálatas 1:8. Pablo dijo que los que aceptaron su mensaje ya no estaban bajo la ley, sino bajo la gracia.
Eso fue lo que él dijo. Ustedes, los que han creído en mí, ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Él se lo dijo a su generación. Él no nos lo dijo para nosotros, porque Pablo no es el profeta de nuestro tiempo, como William Branham tampoco es el profeta de este tiempo. William Branham fue de la generación anterior. Y esto es lo que los branhamistas no quieren comprender, o mejor, no quieren aceptar. Incluso hoy en 2020 debemos cumplir y enseñar la ley y los profetas, pero no enseñar la ley de los profetas anteriores, sino la ley de hoy. Y la ley de hoy son los mandamientos que Dios le da a este profeta que vive entre nosotros. Por eso el profeta Cacu Philip trae nuevos mandamientos, como Pablo trajo nuevos mandamientos, como Jesús trajo nuevos mandamientos, porque cada que viene un profeta dispensacional trae nuevos mandamientos, ya que ha avanzado el pecado y un profeta es el que viene y redefine qué es pecado y cómo una persona puede ser justificada para llegar al reino de los cielos. ¿De qué dependen la ley y los profetas? Este es nuestro tercer punto y quiero ser muy claro y enfático y muy corto aquí para no extenderme mucho, y quiero dar una definición de qué es depender. Depender es algo, sencillamente es hacer imprescindible la existencia de algo. Si la ley y los profetas dependen de dos mandamientos supremos, y esto lo vamos a leer en la Biblia, eso significa que para abolir la ley y los profetas se debe abolir primero esos dos mandamientos. Quiero leer Mateo capítulo 7 verso 12, donde dice: así que todas las cosas que los hombres, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Eso está en Mateo 7:12. Y Mateo capítulo 22, verso 36 al 40, vamos a leer rápidamente lo que el Señor Jesucristo respondió a estos hombres que le dijeron: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mire lo que dice el verso 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La pregunta que debemos hacernos hoy es la siguiente: si la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos, ¿quedaron abolidos estos mandamientos porque la Biblia dice que la ley y los profetas eran hasta Juan? Desde luego que no. Esto sería la interpretación más absurda que alguien le puede dar a este texto. Está más que claro que tanto la ley como los profetas siguen vigentes y estarán vigentes hasta el fin del mundo, porque estos dos mandamientos, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo, todavía están vigentes. Si la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos, para abolir la ley y los profetas hay que abolir estos dos mandamientos, y eso no es posible. En Mateo capítulo 5 verso 18 dice que el Señor dijo inequívocamente: hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Y en Lucas capítulo 16 verso 17 dice, confirmando esto: pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. ¿Ven? Dice que hasta que pase el cielo y la tierra no pasará la ley y los profetas. Y todos sabemos que el cielo y la tierra aún no han pasado. Vivimos en ellos todavía. Estamos en la tierra. Así que los profetas y la ley tampoco han pasado. Pero no quiere decir
que los profetas en la ley ya estén cumplidos en su totalidad y a cabalidad. No, porque aún la iglesia viva y los profetas ya muertos todavía no han sido perfeccionados. Vamos a ver otros puntos y vamos a tratar de resumirlos en 4. La ley y los profetas como las alas de la gran águila. La ley y los profetas como la luna y el sol. La ley y los profetas como la noche y el día. Y la ley y los profetas como la nube de los cielos. Lo primero va amarrado a lo segundo y depende entre sí. La ley y los profetas nunca han estado separadas, sino que siempre han estado unidas en un profeta. Vamos a leer Cacú 86, capítulo 86 del libro del profeta Cacú Philip, verso 13, 14 y 22. Dice el profeta: la ley y los profetas son ambas alas de la gran águila, es decir, toda la Biblia de Dios, hasta ustedes y yo, o sea, hasta el día presente. Y por otra parte, como la derecha de Dios, ambas alas de Apocalipsis 12:14 son el espíritu de los profetas. Miren Apocalipsis 12:1, dice el profeta: está dicho que esta mujer es iglesia, es la iglesia viva que estaba vestida de la luna y del sol. Sabemos que una mujer en la Biblia tipifica una iglesia. ¿Qué es? Dice el profeta. Ella desciende sentada sobre ambas alas de la gran águila, que son las nubes de los cielos. La iglesia no puede descender sobre la tierra sino por la ley y los profetas, y la iglesia no puede ser raptada sino por la ley y los profetas. ¿Qué dijo Abraham en Lucas 16, 29 al 31? Cuando el joven rico le dijo: Padre Abraham, envía a alguien de acá, de nuestro lado, entre los muertos, que le testifique a mis hermanos, a mi familia, allá entre los vivos, para que no vengan a este lugar. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Él dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas, o sea, a la ley y a los profetas. Así que toda la Biblia nos está mostrando que la ley y los profetas siempre han estado vigentes y que no solamente eran hasta Juan. Esa es una falsa interpretación que estamos derribando con una explicación muy clara de que la Biblia muestra y que la revelación profética muestra que la ley y los profetas han sido la manifestación de Dios en cada profeta viviente, trayendo todas estas cosas, redefiniendo el pecado, mostrando la justicia de Dios y trayendo el juicio de Dios para aquellos que no reciben la gracia que es el profeta mismo. Dice el profeta: fue sobre ambas alas de la gran águila sobre las que Israel salió de Egipto. Y Éxodo 19:4 dice esto: cada mensaje, cada sermón, cada palabra capital, como ejemplo, Oseas 12:14, Segunda de Crónicas 20:20 y Juan 6:28 al 29, donde habla sobre la vida eterna que es recibir a aquel que Dios ha enviado, dice: son ambas alas de la gran águila. ¿Ven? Dice el verso 22: y dije que Moisés era la representación de la ley y de todos los santos dormidos, mientras que Elías era el tipo de todos los santos vivos que no pasarán por la muerte. Entonces, según el profeta Cacú Philip, todos nosotros sabemos que la luna es la ley para el juicio y la condena de las naciones, mientras que el sol es la gracia para la salvación de los santos. La luna es la ley y son los santos dormidos. Elías es el tipo de aquellos que serán raptados sin ver muerte. Y el sol es el Espíritu de Dios en un profeta viviente. Es Jesucristo manifestado en carne como la gracia para su generación. La luna son pues los mensajes de los profetas muertos que juzgarán las generaciones pasadas y que aún juzgarán a esos hombres vivos que hoy se encomiendan a profetas ya muertos.
Esos hombres que se la pasan citando la Biblia y diciendo que en la Biblia está la vida eterna, cuando claramente Juan 5:39 dice que no está allí la vida eterna. Estos hombres vivos se encomiendan a profetas muertos, como en Juan 5:45 Jesús les dijo a los fariseos: ustedes piensan que yo los voy a acusar delante del Padre. Dijo: no, Moisés será quien los acusará. En ese profeta en que ustedes tienen la esperanza, él será quien los condenará. Eso está en Juan 5:45. El sol es la justicia de Dios en un profeta vivo. Es decir, que el sol es el mensaje de un profeta vivo y viene como la gracia y la salvación para su generación. ¿Por qué dice en Lucas 16:16 que la ley y los profetas eran hasta Juan entonces? Primero quiero decir que cuando Jesús dijo estas palabras, todos los profetas y la ley eran hasta Juan, él estaba diciendo que hasta que él mismo, Jesús mismo, se manifestara a Israel, la profecía de todos los profetas y la ley llegaban hasta Juan, o eran hasta Juan. Pero ahora ya eran hasta Jesús mismo, porque cada vez que Dios envía a un profeta a la tierra, este profeta es la ley y los profetas. Y entonces eso se perpetúa de generación en generación y de profeta en profeta, haciendo que tanto vivos como muertos en Cristo avancen con el mensaje del profeta viviente y pasen a la siguiente etapa de la salvación. Mateo 11:13 es donde dice que todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Aquí ya no dice que eran hasta Juan, dice profetizaron hasta Juan, indicando claramente que no habla del fin de los profetas y la ley, sino del fin de las profecías que le concernían al Señor Jesucristo y cuyo cumplimiento debía darse en ese tiempo. Eso está confirmado en Lucas 24:44 que leímos ya. Bien, el profeta toma ahora un texto de Cacú 105, capítulo 105 del libro del profeta Cacufili, el verso 9 en adelante dice: recientemente yo hablaba en internet con un reverendo. Él dijo: la Biblia dice que fuimos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. No está dicho sobre Cacufili. Y él me decía: toma la Biblia, no salgamos de la Biblia. Yo le dije: de acuerdo, pero ¿de cuál libro del Antiguo Testamento Pablo mismo saca Efesios 2:20? La Biblia siempre habló de los profetas y la ley. Tomen cada palabra del Señor Jesús y vean que siempre está dicho la ley y los profetas o Moisés y los profetas. En ninguna parte fue dicho que la fe debía descansar en el fundamento de los apóstoles y de los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que en lo sucesivo Pablo había reescrito la Biblia y que los profetas y la ley ya no eran hasta Juan. Y aquí está la revelación profética de Cacufili. Todos los profetas y la ley eran hasta Juan. Pero cuando Pablo estaba en la tierra, él dijo: ya los profetas y la ley no eran hasta Juan, no eran ni hasta Jesús mismo, sino hasta Pablo. ¿Por qué? Dice el profeta, leámoslo. Ahora volvamos a este pasaje de Efesios 2:20. ¿Qué dice Pablo? Antes de mí fuisteis edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. No dice que sois actualmente edificados, hablando del tiempo de Pablo, sino fuisteis edificados. Aún durante cierto tiempo Pablo mismo fue edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y cuando volvió del desierto, subió junto a los apóstoles en Jerusalén para comparar su doctrina con la de los apóstoles. Pero cuando él comprendió que aquel día sobre el camino a Damasco las llaves del reino de los cielos habían cambiado de mano y que en lo sucesivo era él, Pablo mismo, quien las tenía, él dijo:
conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto o como sabio arquitecto puse el fundamento. Como sabio arquitecto puse el fundamento. Pablo fue el primer profeta a los gentiles, trayendo la luz a todas las naciones hasta los confines de la tierra. Pablo se levantó y dijo: si uno de ustedes, los 12 apóstoles de Jesucristo, o uno de los 70 discípulos que anduvieron con el Señor, o hasta un ángel mismo del cielo viene para predicar otra cosa más de lo que yo, Pablo, estoy predicando, sea maldito. Es esto lo que dice Gálatas 1:8, y esto concierne a la generación de Pablo, porque cada profeta trae un mensaje para su generación. Jesús le habló a los judíos de su tiempo. Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y William Branham le hablaron a sus generaciones, y aún William Branham confirmó esto tan claramente en sus mensajes diciendo: yo no juzgaré a la generación que vino antes de mí, yo no juzgaré a la generación que vendrá después de mí, pero yo juzgaré a los hombres y mujeres con los que yo he vivido. Eso es lo que cuenta, dice el profeta. Cuando mis días terminen y yo haya hecho lo mejor que pude, Dios levantará otro hombre. Es esto lo que no pueden ver los que reconstituyen la historia de la iglesia. Ya no era Moisés y los profetas, sino Pablo y los profetas. Porque el Señor Jesucristo había dejado a los apóstoles y andaba ahora con Pablo. Y todos los escogidos tenían la revelación según Mateo 16:18. De modo que Pablo hasta bautizó de nuevo a unos discípulos de Juan el Bautista, el hombre que había bautizado al Señor Jesús. Y da igual lo que Pablo les decía, ellos lo hacían, los escogidos. ¿Veis? Que lo queráis o no, era Pablo el profeta vivo y los profetas ya muertos. Un profeta vivo y profetas muertos. En el tiempo de Pablo debíamos predicar a Pablo y a los profetas. De lo contrario, estábamos bajo la maldición de Gálatas 1:8. No podíamos anunciar el evangelio a menos que anunciéis a Pablo y los profetas. ¿Veis? Y después de eso fue Irineo y los profetas. Y después de esto fue Martín de Tours y los profetas. Luego Colombo y los profetas. Luego Martín Lutero y los profetas. Luego Juan Wesley y los profetas. Luego William Branham y los profetas en la generación pasada. Pero hoy es Cacú Philip, el profeta vivo de vuestro tiempo, y los profetas pasados. Es esto lo que enseña el profeta Cacú Philip. Es esta la revelación de Jesucristo, para aclarar de una vez por todas que la ley y los profetas no terminaron en Juan, porque eso contradiría todo lo que dice la Biblia, de por qué la ley y los profetas es manifestada en un profeta vivo que trae la ley como juicio y condena a las naciones y como gracia a los escogidos de Dios. Esperamos pues que haya sido de ayuda este tema y que usted se preocupe por su salvación, se preocupe por cuadrar usted con lo que dice Dios en la Biblia y sobre todo con lo que dice a través de su siervo el profeta Cacú Philip, a quien ha manifestado hoy como la gracia o la condena para aquellos que le rechazan. Es nuestra invitación pues a cualquier persona que quiera tener un debate público en su iglesia, cualquier iglesia católica, protestante, evangélica o branhamista, le hacemos una invitación a un debate público en su iglesia, a demostrar que la verdad siempre ha estado en un profeta vivo, y hoy este profeta es el único profeta verdadero que ha enviado el Señor Jesucristo, llamado Cacú Philip. Muchas gracias.